Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jocelyn, para toda la audiencia que sintoniza el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Mira, hay una noticia que, hemos visto en los últimos días. Disney dejó la agenda WOP. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, este es un término que se viene empleando en los últimos tiempos y que se agarró muchísimo de esas luchas, coloco entre comillas, obviamente porque fueron las banderas, se agarró del antirracismo, de toda esa corriente, bueno, del feminismo que a veces hemos dicho que llega allí como a la raya del extremo, ¿no? En muchas oportunidades siendo un poco o generando opiniones acerca de este tema y que, esto ha generado controversia porque además se ha casado mucho esto, se ha intentado casar mucho esto con la izquierda, ¿no? Y justamente la misma izquierda en sus principios ha dicho no tiene nada que ver con nosotros. ¿A qué lleva esto o a qué nos referimos cuando hablamos de woke? Roger. Bueno, Jocelyn, esto principalmente ha sido vociferado, si se quiere, o manifestado por el CEO de Disney, Bob Iger, ¿no? Que dijo que se iban a salir de esta agenda, que tenía que ver precisamente, o si se quiere, tapado, solapado con este término de la agenda woke, que tiene que ver con todo esto incluso de la inclusión, que esta bandera la ha tomado también, por decirlo de esta manera, con el antirracismo, esa lucha contra el racismo, que sobre todo en Estados Unidos se ve muy marcado. Y obviamente, de cierta forma, han querido colocar contenido no apropiado, a mi juicio y a juicio de muchas personas, y que han bajado realmente las ventas de todas estas taquillas, porque obviamente también con el tema de los streaming, ellos se han visto afectados, ¿no? Sin embargo, todas estas plataformas, como por ejemplo Disney, tiene su plataforma streaming, y sin embargo no han tenido el éxito que han esperado. Por poner un caso y un ejemplo, la producción de Lightyear, que incluía a un personaje homosexual, y que este contenido va dirigido a los chamos, y esto obviamente generó muchísima controversia, incluso otros animados que presentaban personajes transgéneros, es decir, totalmente un contenido que no tiene nada que ver con niños, que no es lo que se viene acostumbrado a ver, sobre todo porque los padres y representantes dejan a los chamos, ¿no? Con algún cortometraje, alguna película de Disney, y creen que están viendo algo muy inocente, y resulta y acontece que tienen contenidos que son para personas que tengan ese poder de discernimiento entre su orientación sexual, ¿no? Que es mucho más adelante. Ha sido como la imposición de un tipo de contenido que no es para niños. Vamos a ver qué nos dice Carla respecto a este tema e iniciamos la conversación en este día. Adelante. Disney, el reino mágico donde los sueños se hacen realidad y las agendas políticas se disfrazan de entretenimiento infantil. ¿Recuerdan cuando Disney era sinónimo de princesas y damiselas en peligro y príncipes blancos salvadores? Pero sorpresa, Disney ha decidido volver a sus raíces. ¿Qué significa esto? ¿Acaso volveremos a los estereotipos de siempre? Según ellos, la agenda woke era una imposición. ¿Pero acaso no era su agenda la que nos vendía la idea de que los estadounidenses blancos eran héroes y el resto del mundo los villanos? Al renunciar a la agenda woke, Disney no está renunciando al activismo político. Ahora, en lugar de promover la inclusión que muchos llamaban forzada, ahora volverán a reforzar los viejos estereotipos. La próxima vez que veas una película de Disney, recuerda, detrás de cada sonrisa de un personaje animado hay una estrategia de marketing y una agenda política. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo opino que más allá de lo que nosotros podemos decir en este espacio, nuestros invitados, que ya se los vamos a presentar, es estar pendiente de los chamos, no dejarlos totalmente abandonados en un cuarto solos, que ellos mismos quizás puedan hacer libres interpretaciones de lo que están viendo, sino uno supervisar y hacer las correcciones pertinentes. Bueno, ¿no? obviamente con todo este auge tecnológico, con todo este contenido que está llegando a ellos sin ningún tipo de filtro, hay que tener ese acompañamiento, hay que cuidar mucho todos estos elementos. Esto no es nuevo, esto de los mensajes que están allí, ya son más directos, ¿no? Obviamente por eso generó esta ola de comentarios, pero si revisamos toda esa información, todo ese contenido incluso de guerra que se presentaba en algunos animados, ya eso viene siendo también una forma de hacer política de alguna u otra manera, ¿no? La violencia. Exactamente, en momentos bastante marcados en este sentido. Ahora son otros los contenidos que se imponen. ¿Qué dice la gente? Bueno, yo deseo, no deseo tu imposición de este mensaje, sino que deseo explicarle a mi modo
las cosas como son, a mi hijo, en cuanto a la sociedad que estamos viviendo. No, y el cambio obedece no solo a porque ellos son buenos, reflexionaron, no, es simplemente lo económico. Perdieron dinero, vamos a hacer el cambio porque no estamos generando la misma cantidad de plata que estábamos haciendo antes. Mira, ¿te parece si presentamos a nuestros invitados que va a ser una conversación además de lujo porque conocen en detalle este tema? Adelante. Se acabó la criquita. Se acabó la comiquita, es el título de nuestro programa de hoy. Ya les presentamos de inmediato a nuestros invitados. Tenemos a Taylor Rodríguez, que nos ha acompañado en Otros al Día, doctor en Seguridad de la Nación. Bienvenido al día, hermano. Gracias, Jocelyn, gracias, hermano. Bienvenido y me siento bienvenido, me siento como en casa, nuevamente estar por acá. Qué gusto, ya estableceremos esta conversación tan importante además en estos momentos. También le damos la bienvenida por primera vez en este podcast al día, el único podcast en vivo de la televisión venezolana, a Lilian Blaser, bueno, documentalista, profesora universitaria, articulista, conferencista, bueno, con estudios en psicología, en sociología, en antropología. Bienvenida. Gracias. Bueno, ya empezamos en materia. Nosotros hemos dado una breboca aquí a lo que será este tema, pero quisiera también saber su opinión, ¿no? Y sobre todo definir esto que se habla, ya lo decía Jocelyn, acerca de la agenda woke. No sé cuál de los dos quisiera empezar. No sé, bueno, quizás hablar Adelante. de la misma agenda woke que uno busca por todos lados y salen cosas diferentes. Yo creo que las mismas turbulencias e inseguridades que hay en el mundo actual están en todas las teorizaciones y los estudios de las cosas porque son estudiados de diferentes puntos de vista, ¿no? De todas maneras, me gusta mucho la definición de Susarini, que dice que el woke no es despertar, es dormirse. Exactamente. Entonces es una especie de pseudo izquierda, de pseudo progresismo, de bandera falsa. Por ejemplo, dividen la sexualidad y las orientaciones sexuales en 47 como para ridiculizar a los que realmente están peleando por una igualdad y por una equidad. Y por reivindicaciones reales. Y por reivindicaciones. Entonces, al ridiculizar al otro, pues tú lo minimizas, pues. Yo creo que tanto la agenda woke como casi todas las agendas que andan por el mundo son complejas y hay que estudiarlas con mucha seriedad. No descartarlas tampoco como que eso es paja, sino saber qué es lo que hay detrás. Qué era lo que había detrás de Disney antes, que no era ningún entretenimiento puro, sino que tenía, digamos, toda una en psicoanálisis se habla del contenido latente y el contenido manifiesto, ¿no? Tú veías una historia linda y por debajo estaban una serie de mensajes de por ejemplo, de racismo. Por ejemplo, el lobo de los 3 cochinitos era un judío. Lo que pasa es que después cambiaron el modelo relato para el antisemitismo, que de Disney se habla mucho, aunque después también hizo películas por la guerra contra el nazismo. Porque todo siempre es muy complejo y además muy contradictorio y con muchos contenidos latentes más que manifiestos, ¿no? Bueno, creo que debo parar aquí porque si no me ven. No, No, es bueno, una conversación, doctor. ¿Usted qué dice? Pero recordemos también que la industria del cine es un modelo de negocio que genera muchísimo dinero y por supuesto que es algo que está inmerso allí también. Pero precisamente por el mecanismo, por ese medio que es tan masivo, que de alguna u otra manera es mucho más económico, resulta mucho más económico para esos mensajes que de alguna u otra manera pudiesen estar escondidos, ha sido ampliamente utilizado para implantar agendas políticas, agendas económicas, agendas de todo tipo. Y que conversamos antes de entrar acá también de que tiene algo que siempre lo nefasto, lo terrible necesita, y es una fachada angelical, una fachada que verdaderamente enmascare lo que viene por debajo. Una Exacto. fachada que Sí. influyó muchísimo en la crianza, en el rol de la mujer, en el rol del hombre, incluso a través de todos estos cuentos de la princesa que necesita ser salvada, de la indefensa, la víctima, incluso colocó a la mujer en un papel que obviamente no corresponde también con las luchas que se han dado en este sentido. Claro, bueno, mira, importante que hagas ese paralelismo, porque así como Disney necesitaba sacar esas películas verdaderamente que tenían ese tipo de mensaje, pero de alguna u otra manera utilizaba todo esto también
para poder alcanzar esos objetivos esos mensajes que estaban ahí ocultos. Mira, mecanismos muchísimo. Fíjate que se habla del cine comercial, pero podemos hablar también del cine como una herramienta diplomática, pero podemos hablar también del cine como un mecanismo que ayudó tanto en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Ok, bastante conocidos son estudios en diferentes países de cómo el cine en momentos históricos de alguna u otra manera volcaron la opinión pública hacia donde se quería, en función de los intereses del grupo poderoso en algún momento. Otro de los mecanismos que se utilizó y fue ampliamente ¿cómo se llama? Denunciado. Recuerda que el cerebro, el ojo ve una cantidad de fotogramas. Recordemos que las películas son una cantidad de fotografías que a una velocidad pues el ojo capta, pero el cerebro capta menos. Entonces, desde el punto de vista publicitario, cuando veías una película, había una cantidad de fotogramas donde te implantaban en el subconsciente una información, pero el ojo no lo veía, pero sí el cerebro lo captaba. Por supuesto, esto cuando fue denunciado, bueno, fue un boom. ¿Eso fue hace cuánto, Lilian? No hace recuerdo, como 15, 20 años. Mensajes subliminales hace más tiempo. Sí. La gente salía con ganas de tomar Coca-Cola y no Esa sabía por qué, era porque lo había. Valga la publicidad, ¿no? Explotó todo por la Coca-Cola. Sí. Explotó todo por la Coca-Cola. Pero además se usó aquí el 11 de abril, el 12 de abril, cuando pusieron dibujos animados, precisamente el tema de este momento, con inserciones invisibles para la mente, para la conciencia, pero visibles para el subconsciente completamente. cerebro. Y esos mensajes que también, obviamente, en este caso, nosotros hemos dicho abiertamente que vamos a hablar de este tema, lo vamos a analizar con ustedes como especialistas, ¿no? Pero cuando nosotros vamos a ver este tipo de contenido, regularmente lo hacemos en familia, lo hacemos súper relajado y es allí donde penetra más estos mensajes en nuestro subconsciente. Corríjame si no estoy en lo cierto. No, es cierto. Y yo creo que no solamente la televisión, no solamente el cine, casi todo lo que tenemos alrededor es mensaje. La arquitectura es un mensaje. Y tenemos siempre que estar muy pendientes en la familia de conversar las cosas que se ven, porque se ve algo, se interpreta otra cosa y se llega a pensamientos y acciones que pueden venir de estímulos subliminales o de estímulos de los cuales no nos hemos dado cuenta porque todo nos abruma. Entonces yo creo que la familia, la escuela tienen que ser lugares de reflexión también sobre lo que los muchachos, los niños y los adultos también vemos, interpretamos y nos lleva a acciones. Toda la guerra psicológica que nos lleva a confrontaciones, más allá de la lucha de clases que existe, pero digamos, más allá de la lucha de clases hay una lucha de odio que no debería estar, digamos, en la agenda. Profe, existe. esto me lleva a preguntarle algo que, bueno, que hemos analizado acá, ¿no? Cómo estos contenidos de ahora, de redes sociales, contenidos relativamente muy rápidos, influyen hasta en el desarrollo, cuando hablamos de a nivel neurológico, incluso de estas nuevas generaciones. ¿Ha cambiado esa forma de percepción, ese accionar de ese subconsciente a raíz también de todos esos contenidos que vemos que cada vez son más rápidos? Él es especialista en guerra cognitiva, después yo puedo decir algo también. Bueno, fíjate, hablando de la interpretación de los símbolos, de ideas, entonces entramos en el mundo de la semiótica y la semiología, ¿verdad? Entonces, esa percepción ha cambiado porque Lilian y yo somos migrantes digitales. O sea, nosotros nacimos en una generación donde el acercamiento a lo digital no existía. Entonces tuvimos que emigrar a esta nueva cultura. Y te das cuenta cuando los niños ya con 3, 4 años ya tienen una habilidad, pareciera que innata, ¿no? Pareciera que innata, y hay muchísimos estudios, no es que sea innata, pero sí tienen una habilidad mayor para poder relacionarse de una manera más empática con todo esto que llamamos las pantallas, ¿ok? Neurológicamente hay una aceptación a todo ello. Y es por eso que esto ha venido afectando de manera biológica al ser humano, porque la cantidad de ondas que recibes, inclusive la facilidad de percepción y de adhesión, de alguna otra manera, influye más en estos chamos, ¿ves? Por eso es que es tan complejo ahora despegar o manejar eso. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo el teléfono? ¿Hasta dónde el teléfono? La tecnología per se no es mala. Es como uno siempre lo dijo, cuando llegó el Internet no es malo. Ahora, Es el uso que tú lo de la utilices herramienta. para pornografía infantil, eso es otra cosa. Bueno, usted que es militar, en un armamento. Ok, no, y ya vamos, fíjate, lo comentamos. Estamos hablando de eso. ¿Por qué no podemos llamarlo arma? Porque etimológicamente el significado de arma y jurídicamente el significado de arma ya está escrito, ¿ok? Pero sí es un medio, es un mecanismo. Y cuando entonces comenzamos nosotros a hablar, que Lilian menciona a la guerra psicológica, vamos a hablar entonces de la guerra cognitiva.
La guerra cognitiva de la cual nosotros tenemos ya 20 años siendo víctimas de esta guerra cognitiva. Inclusive nuestro presidente constitucional lo ha dicho. La primera operación psicológica de guerra cognitiva se hizo acá en Venezuela, hace ya 20 años. ¿Ok? Y vemos más allá de eso que cuando este término surge, la génesis de este término fue una tesis de dos coroneles del Ejército Popular de China y se llamaba la guerra sin restricciones. Entonces comenzaba a hablar de algunas características económicas, diplomáticas, medidas coercitivas unilaterales, hasta que caímos también en el uso del ciberespacio. En ese momento se hablaba de ello. Yo le comentaba a Lilian que mi acercamiento a los medios de comunicación fue en el año 2012. Mi trabajo para graduarme como doctora en ciencias gerenciales fue el diseño de estrategias comunicacionales para la Fuerza Armada Nacional en tiempo de paz. Lo que existía en ese momento era Facebook. Mira, en 2012, estamos hablando de apenas hace 12 años atrás. Lo que existía era Facebook y lo poquitico que venía surgiendo ahorita en ese momento era Twitter. Si no me equivoco, tendría como 4 años, algo así. Pero no había Instagram, no había TikTok, no había nada de esto. Y bueno, y fíjense qué sucedió, que nosotros, gracias a Dios, nuestra Asamblea Nacional, nuestras leyes, siempre en vanguardia. Nosotros ya tenemos una ley contra el fascismo donde se denuncia y donde se sanciona todo lo que hace a través del ciberespacio, que lo criticaron. Es bandera, además, en nuestro Es bandera, país. no, y lo criticaron a nivel mundial. Y después, ¿qué pasó en el Reino Unido? Y después, ¿qué pasó en algunos países de Europa? Donde también entonces sus poderes legislativos se Tuvieron fueron que y tomaron legislar. como ejemplo lo que nosotros hicimos. Entonces, fíjense, ya eso no respeta, porque la industria, los modelos de negocio, el verdadero poder del orden mundial, pues mira, no respeta si son aliados, si no son aliados. Es eso. Eres aliado en este momento, pero mañana puedes ser mi enemigo. Pero fíjense que en ese sentido va lo que viene a colación. Por allí también salió que Facebook e Instagram, valga también la publicidad, que es decir, Meta, que fue una de estas empresas que se asoció a esa agenda, ahora se deslindó, obviamente por intereses económicos, ahora va a permitir ciertas palabras con respecto a ciertos grupos, porque obviamente ya no son tus intereses. ¿Qué hay que entender con esto? Desde mi punto de vista, que ese discurso de, bueno, queremos nuevamente llegar al entretenimiento y acercar a la familia y dejar que la familia saque sus propias conclusiones, es totalmente falso. Todo depende de los intereses. Como en un momento vas a levantar una bandera de por la igualdad, por la justicia, por no sé qué más, y al día siguiente vas a permitir, bueno, por temas, nos deslindamos de esa agenda y vamos a permitir que se digan ciertas palabras con respecto a ciertas comunidades a través de las redes sociales, que de por sí ya son un mecanismo que ha permitido también cierto tipo de violencia tipificada así en algunos países incluso. Yo lo veo incluso como hacer como que te quieres lavar la cara. Es decir, hiciste un desastre, entonces ahora tú manifiestas, no, mira, ya nosotros no Tiene vamos que a ver con salir cambio de esto. gobierno también. Exactamente. No quieren, quizá... Lo que llamábamos doble moral, porque ahora entonces hay que Exacto. hablar de la multimoralidad, porque ahora Fíjate que depende de muchas cosas. Hay algo importante, porque yo sí creo que la guerra cognitiva existe desde que existe el poder y desde que existe la imposición de mi voluntad a una población o a otro pueblo, etcétera. Incluso estamos tratando de hacer una especie de historia seriada en Cotraín, que es mi zona de trabajo, sobre la mente cautiva a través de los tiempos. Genial. En el Imperio Romano, cuando un demente quemó Roma y culpó a los cristianos, ahí había guerra cognitiva y había guerra psicológica. Y claro, ahorita tienen otros instrumentos, otras formas de hacerlo, son quizás muchísimo más fuertes y potentes para llegar más lejos, conocen el cerebro bastante, no voy a decir que a la perfección, porque hasta que conozcamos el cerebro completamente va a pasar tiempo, pero saben cómo se maneja la percepción, de la percepción van a la interpretación, de la interpretación a la conducta, y por ahí van guiando las conductas de los pueblos, de la gente. ¿Y pues. cómo es esa vinculación entre Hollywood, el Estado norteamericano? ¿Cómo es esa vinculación para ellos también trazar esa matriz de opinión? Bueno, esa- fíjate, yo busqué mucho Disney y la CIA y encontré cosas muy así por Muy encimita. vagas. No creo que ellos pongan esas cosas en la red profunda no centrarle. Nos cuentan los que nos quieren contar realmente. Sí, exactamente. Pero sí las relaciones de él con el FBI. Y cuando el macartismo, que fue la época terrible de los años 50, de la Guerra Fría, llevada ya a ataques a supuestos comunistas o a comunistas, cuando uno entra en un país, en Estados Unidos, yo no sé si todavía lo hacen, pero preguntaban si usted pertenecía a algún partido comunista, ¿qué te importa, no? Sí les importaba mucho porque, bueno, era la Guerra Fría contra la URSS.
Bertolt Brecht fue interrogado durante ese periodo y él dijo, yo no pertenezco ni he pertenecido nunca a un partido comunista. O sea, era verdad, pero era comunista desde el pelo hasta las raíces, ¿no? Entonces, él tuvo esa solución, pero otros como Elia Kazan denunciaron a compañeros, a camaradas, y Walt Disney denunció a trabajadores de él, porque en el año 41 él tuvo un problema, una gran huelga, porque él a unos les pagaba $200 la hora y a otros $12 la hora. A las mujeres las tenía completamente sometidas. Desigualdad total. No, sí, dicen que era misógino, y que era también, bueno, machista y misógino se parecen mucho, pero digamos, él a las mujeres de Walt Disney las trataba, de las empresas de él, las trataba muy mal, no las dejaba entrar en trabajos creativos, porque eso lo tenían que ser los jóvenes varones, y bueno, contra todas sus injusticias, y era también muy déspota, inclusive con el hermano, con el que creó la industria. Él muchas veces dejaba al hermano mal frente a un público y lo sacaba de reuniones, y era una persona muy déspota en cierto sentido, ¿no? Y una cosa es la persona, otra cosa es lo que hace, bueno, más o menos, pero no tanto, ¿no? Entonces, Confuso. las películas de él siempre eran analizadas por la izquierda para leer al Pato Donald de Dorfman y este compañero francés en Chile, Matelar. Hay muchos libros que hablan de lo que hay debajo de los personajes y de lo que quieren decir, ¿no? Reco McPato es el ideal americano, se baña en una piscina de dinero, es una especie de Trump, ¿no? Y bueno, como tú decías, el nuevo gobierno que entra en Estados Unidos hace que muchos cambien sus máscaras, porque al final todos son máscaras, para adaptarse a los nuevos tiempos y tener ciertas preferencias o ciertas posibilidades de sobrevivir. Y la gente se había cansado un poco, la gente también se cansa de las modas, Claro. sobre todo si esas modas son falsas, ¿no? Porque no era una pelea por los LGBT, sino que era una manipulación del movimiento LGBT. Y que no puedes imponer tampoco esas ideas. Además. Como entrar en esa onda y ver si nos Sí. colamos y Sí. generamos más dinero. Y no te funcionó, las cifras bajaron, bueno, entonces cambiamos como decía Groucho Marx, yo tengo mis principios, pero si les gustan otros, yo tengo otros. No, y si no les corresponde, digamos, de manera económica, obviamente van a cambiar de intereses. Claro. Bueno, esta conversación está muy buena, pero tenemos que hacer la primera pausa en este al día. Pero antes es momento de publicidad. Y es que, ¿te imaginas que tu compra te salga gratis? Paga y pégala con el Banco de Venezuela, Roger. Cada paso es una oportunidad, cada pago es una oportunidad de ganar al instante, porque tu pago móvil puede salir premiado. Usa Pago Móvil BDB en los comercios afiliados a Pago Móvil Comercio y participa por el reintegro inmediato de tu compra. Descarga BDB App del Banco de Venezuela en App Store o Play Store y comienza ya. En el Banco de Venezuela, El mayor valor. eres tú. Ya venimos con más del día. Recientes declaraciones de directivos de la conocida empresa de películas para niños de nuestro amigo Walt anunciaron que no participarán en agendas políticas y de inclusión. Pero tú, ¿estás de acuerdo con que salgan escenas controversiales en películas para niños? Soy Yacibit Uzcategui y estás viendo Al Día, así que acompáñeme y lo averiguaremos. Sinceramente creo que no es un contenido muy adecuado para niños, a una opinión sinceramente personal, pero estamos en 2024 y creo que tenemos que actualizarnos. Bueno, en algunos casos sí estoy de acuerdo, por lo menos en que salga una sirenita de color y eso, menos en las partes donde se besan como personas del mismo sexo y eso, en esas cosas sí, no, pues, pero en eso de como para eliminar el racismo, sí estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con ninguna. A lo mejor con los papeles de la película sí, los mensajes que dejan, creo que no estoy nada de acuerdo para las edades de esos niños. Pero yo creo que los niños no tienen nada que ver con esos mensajes. Temas de adultos. Sí, temas de adultos. Pero yo siento que es un tema así como que motiva más al muchacho a ir a ese camino. Y yo siento que esos son mensajes que las películas no tienen que enseñar. Que eso más que todo en las zonas educativas, que tienen que enseñar o orientar sus padres.
Me parece que la inclusión forzada no es la adecuada para el tipo de películas para el público en el que ellas están dirigidas. La verdad no me parece que esa inclusión forzada de poniendo actrices en papeles que no concuerdan con las historias originales, me parece que está mal. El cuidado de la inocencia de tus niños está en ti, así que ten mucho cuidado con el contenido audiovisual que consumen. ¿Y tú? ¿Qué piensas al respecto? Cuando me iré, quiero explorar sin importarme cuando volver. Mira, no me cansaré de decirlo, el pueblo es muy sabio. Veo comentarios de personas quizás mucho más adultos, otros más jóvenes, pero todos coincidieron en lo mismo, ¿no? Si se quiere. La mayoría de los comentarios eran que ese contenido no es adecuado para los chamos. Y Lilian, querías decir algo también. Sí, sobre dos afirmaciones que hizo la compañera al principio, que ellos no van a volver a trabajar la ideología de la inclusión, que es que siempre han trabajado la de la exclusión, ¿no? Eso por una parte, ¿no? O sea, siempre han participado de sociedades racistas y han reforzado ese tipo de cosas. Veo que hay una diferencia, digamos, subjetiva de las personas en cuanto a la, ¿cómo se puede llamar? A la cuestión sexual y a la cuestión de las razas que no existen además. Y bueno, hay diferencias ahí, yo creo que se puede discutir todo lo que haya que discutir. Creo que al muchacho le llega esa información también por las redes y por otros lados. Yo creo que lo que hay es que sí, darle la información, pero no en forma ni manipulada, ni cosa que es muy difícil, porque uno habla y manipula. O sea, uno habla y ya habla con una cierta manera de decir las cosas que hace que la gente se oriente uno a otro. Por pero valores, bueno, por que todo sea eso. lo más, digamos, sano posible nuestra relación con los temas y con todo eso. Y que le Porque permita decidir ocultándolo- libremente, Ajá. además. Que le permita Sí, exacto. decidir libremente. Y que la gente pueda, digamos, discutir de esas cosas, porque creo que se llama la teoría de la exclusión, de la cancelación. La doctrina de la cancelación también es un problema, porque si no se habla de ciertas cosas, queda como una sombra y queda una parte del mundo que uno no ve, ¿no? Pero sí hay que hacerlo de una forma sana, y creo que la familia, la escuela y también el cine responsable, habría que hablar de cine responsable y de cine irresponsable, forman parte de eso. De todas maneras, la objetividad no existe, ni en los documentales, ni en la ficción, pero bueno, uno trata de ser lo más honesto posible, y yo creo que en una sociedad como esta, que vemos que tiene estos frutos de gente también con más conciencia sobre las cosas que hace 30 años probablemente, yo creo que bueno, que es bueno por el perro. Pasó. Tranquila, No, vamos a corregir. estamos en vivo. Voy a tener que agarrar. Creo que hay que tratar de que las cosas se hablen, pero se hablen en forma sana, en forma equilibrada, en forma contextualizada sobre todo, ¿no? Independientemente también de las edades. Ya lo van a ajustar. ¿Qué dice el doctor? Mira, quiero llamar a la reflexión en el sentido de que en mi época, cuando estaba yo más joven, uno hablaba censura A, censura B, censura C, que era porque era sexo. Era lo único que había, ¿no? Porque había cuestiones Sí, de sexo. escenas, Solamente eso. subidas de tono. Entonces, con esto lo que quiero decir es que lo que quiero llamar a la reflexión es que nosotros los padres, los con niños más pequeños, con niños más adultos, lo que hay que estar pendiente de los contenidos, y ustedes lo comentaban en el inicio del programa como tal. En este sentido, tampoco es que quiero decir, bueno, no, miren, prohibido ver Disney, prohibido ver Pixar, porque no, mira, tenemos contenidos muy emblemáticos que verdaderamente llaman a la solidaridad, la amistad, la inclusión bien llevada. ¿Ok? Y como todo, desde el punto de vista semiótico, de interpretaciones, si queremos conseguir algo malo en lo más bonito, lo vamos a conseguir. Es así. ¿Ok? Es así. Lo importante es entonces tener el cuidado de qué se va a ver, de qué vamos a observar. Fíjate que la industria del cine, la industria del entretenimiento y más allá, la misma publicidad, nosotros pudiéramos conseguirle cosas buenas, cosas malas. Lo importante es saber dirigir el análisis que puede hacer el chamo, que puede hacer el joven, inclusive nosotros los adultos. Fíjate que estudiando para venir para acá, porque hay que estudiar para venir para acá también, para ponerse al día. Bueno, Genial. caí en cuenta de que Rudyard Kipling, a lo mejor, yo ni siquiera, de verdad, no lo recordaba, pero Rudyard Kipling, británico, fue el autor de El libro de la selva.
Y resulta que el libro de la selva, bueno, Disney lo llevó a la pantalla. Es la historia de un niño así similar a Tarzán, Sí. ¿ok? Que lo crían unos lobos. ¿Por qué? Bueno, porque Rudyard Kipling como británico nació en Bombay, nació en la India y vivió en ese contexto. Esa película, bueno, muy bonita, muestra paisajes maravillosos, todo esto, pero resulta que este hombre, que fue el primer Nobel de Literatura británico y el Nobel de Literatura más joven de la historia, resulta que era un defensor del imperialismo británico y de todo lo que era la cultura colonialista de su país. Entonces, más allá de eso, por supuesto, y tiene un poema o un cuento, porque es un cuento que se llama El hombre que quiso ser rey. Cuando no hay que ser analista ni buscar analizar en profundidad este cuento para darse cuenta la carga racista, la carga imperialista y colonialista que hay allí. Todo lo que dice este cuento, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que entender los contextos. A veces, fíjate, somos tan llevados por el día a día, digo yo, por la rutina, que compramos un equipo electrónico y yo creo que el 5% es el que lee las instrucciones. El manual, nadie. Totalmente. Totalmente, ¿verdad? Deberían Compramos un enseñarnos teléfono para que vean el y manual. que lo prendes y empieza pero ya va, mi hermano, busca. Ahora, decirle entonces a la gente, mira, si vas a ver una película, búscate el autor, Exacto. o sea, es como que más complejo. Pero creo que sin llegar a exagerarlo, bueno, tenemos es que como que meterle ojo a las cosas. Un poco de suspicacia cada vez que vamos a ver un contenido. Sí, exacto, es lo importante, ¿no? Así como que mirar más allá de y dejar nosotros, porque nosotros pensamos que los únicos ingenuos son los niños, no, vamos a dejar de ser ingenuos, es la reflexión, dejar de ser ingenuos. ¿Tienes un mensaje por ahí? Por acá nos escribe Luis Enrique, dice, la estrategia del gato pardo, cambiar todo para que nada cambie, sobre todo los términos dominantes y dominados, es decir, sigue siendo Disney y no otro. Fíjense que me llamaba la atención algo que vimos toda esa controversia con el tema de la sirenita, ¿no? Que cambiaban el color de piel de la muchacha que lo interpretaba, pero sin embargo le dejaron los ojos verdes, o sea, eres pero no tanto, o sea, allí también hay un contenido de cierta forma racista, o sea, la cambio pero no tanto, como para que no digan que no se parece. Y como esto, hay muchas historias también que se generaron o que buscaron generar un cambio para generar inclusión y que obviamente llama también a la reflexión. Muchos de nosotros crecimos con películas, hablando en la parte anterior de Hollywood y todo eso, donde terminamos odiando a los rusos, a los chinos, a los japoneses, o sea, una cantidad de culturas incluso, porque nos contaban que eran los villanos, que eran los malos y que Estados Unidos siempre venía a salvar, que era el superhéroe. Bueno, con todo esto incluso de los superhéroes que le gustan tanto a nuestros chamos, por ejemplo, esa naturaleza y esa, digamos, supremacía, ¿no? De que yo siempre voy a rescatarte, de que yo siempre voy a salvarte. Ese fue el relato que nos dijeron siempre. Así es. Así que no es que están cambiando una agenda, obviamente están cambiando intereses en este momento y a eso se deberá también el contenido que hagan de aquí en adelante. Lilian, eso tiene que ver casualmente lo que dice Jocelyn con el cine responsable, el cine irresponsable, ¿no? Sí, puede ser. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de eso? Sí, no es objetivo, entonces, ¿verdad? Claro, el tema es que, bueno, también depende de la ideología que uno carga para pensar que algo es o no responsable o irresponsable. Pero yo creo que el cine responsable es el cine que no produce odio hacia otros y otros. Ok. El cine que no hace guerra de odio, el cine que de alguna manera trata de ser honesto con lo que cuenta. Bueno, yo doy clase de narrativa audiovisual en documental y siempre digo, miren, nosotros tenemos nuestra visión del mundo y esa es la que va a salir en la película y no podemos eliminarlo porque entonces nos eliminamos nosotros mismos y el sentido mismo de lo que estamos diciendo. Pero sí tenemos que ser lo más honestos posible y lo que siempre digo es el contexto. Tú ves una cosa descontextualizada y puedes llegar a una conclusión que no tiene que ver con la realidad real, ¿no? O sea, tú puedes ver la respuesta de alguien ante algo, ¡ay, qué agresivo! Ah, pero es que resulta que le acaban de matar al hijo en pantalla, ¿no? Claro. O sea, tienes que ver la totalidad de las cosas y probablemente no puedas ver la totalidad, pero digamos que abras tu abanico lo más posible, ¿no? Y bueno, eso que tú dices es muy importante. El cine de Hollywood, salvo excepciones muy honrosas, era un cine que reproducía los intereses del Departamento de Estado. Hay un libro que se llama Censura y otras presiones sobre el cine. Se me olvidó el nombre, disculpe, que me dio COVID y se me olvidó la mitad de lo... Yo creo que todos almacenamiento ahí tenemos un tema con la Oriel Cine memoria. Tevenet, creo que se llama él. Ahí aprendimos que el Departamento de Estado a veces la CIA, a veces otros, porque tienen varios, revisan los guiones
Y por ejemplo, en una película de guerra que les pide, miren, necesitamos 8 tanques para hacer una escena de guerra y tal, bueno, sí te lo damos, pero haz una cosa, quítale todas las groserías que dicen para que lo puedan ver jóvenes más pequeños, para que, digamos, ya no sea C, sino B, y puedan ver los jóvenes que puedan interesarse en la guerra, ¿no? Exacto. Cuando hicimos el trabajo sobre Irak, El fantasma de la libertad, o cuánto pesan 3.000 toneladas de uranio empobrecido, con Lucía La Magna, que es una coautoría, estuvimos revisando eso. Y para que los muchachos, digamos, de 18 años entraran en la guerra, se fueran en Times Square había un lugar en donde te ponían una pantalla hermosísima donde la gente hacía deportes náuticos, etcétera, y te decían, vénganse para el ejército. No iban a hacer deportes náuticos, iban a matar. Y vas a tener una mejor vida. Inclusive hay una parte que dice, que lo tenemos en la película, dice, enjoy yourself, disfruta. Cumple tu sueño americano aquí. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que trabajar esa película. Bueno, yo te doy los tanques, pero entonces, por favor, quita todas las groserías para que lo puedan ver los jóvenes que nosotros queremos que vayan a la guerra. A matar a gente que no conocen, como decía Cassius Clay, ¿no? Muhammad Ali. Él decía, yo no quiero ir a un sitio que no conozco a matar a gente contra la cual no tengo nada, ¿no? Y a morir yo, pues, también. Entonces, el Hollywood siempre fue un brazo armado de otro sentido contra los enemigos de la patria, que son al final todo el mundo, porque si nosotros somos un peligro para ellos, imagínate que serán los alemanes, los rusos. Indudablemente la industria cinematográfica siempre ha sido y seguirá siendo por siempre un mecanismo para imposición. Miren, no en balde, Hollywood mueve la cantidad de millones de dólares que mueve al año. Llámese arte, llámese no arte, fíjate todas las críticas que han venido siendo crecientes y que han sido manifestadas inclusive por muchos artistas famosos, por ellos mismos, en sus entregas de los premios Oscar. Pareciera más bien que el cine europeo se ha mantenido como que un poco más alejado de... Pareciera. Ya lo están penetrando. Bueno, fíjate, la experta en cine lo dice, pero pareciera que no. Entonces solamente vemos esa fachada de la industria que genera muchísimo dinero, pero no, ahí es donde digo que tenemos que ser un poco más incisivos, más analistas, un poco menos ingenuos, en el sentido de entender que es un mecanismo que va a ser utilizado tanto para cosas beneficiosas como para cosas no tan beneficiosas y que pudiesen llegar a ser nefastas y terribles. Muchos registros hay de cómo el cine, la televisión ha venido preparando a sociedades para eventos posteriores en favor de, por supuesto, siempre los grupos de poder. Bueno, los Simpsons son un ejemplo, ¿no? Ajá. Y hay un psicólogo que se llama Bandura que plantea que las conductas premiadas en las películas, en las pantallas, tienden a ser repetidas por el que las ve. O sea, es un condicionamiento, pero digamos, de receptor de mensajes, ¿no? Y en las películas uno se debería sentar a ver la película y decir, a ver, ¿de qué me quieres convencer esta vez? Exacto. Y saber qué conductas son premiadas ahí para ver qué conductas quieren que yo haga, ¿no? Es así. Hace pocos días, esta semana, hablábamos de la cultura, ¿no? Y pienso que obviamente el arte cinematográfica forma parte de nuestra cultura y creo que se están haciendo bastantes esfuerzos para que nosotros podamos también generar contenido de calidad, con la estética necesaria, con los mejores profesionales en estas áreas y también mostrar nuestra cultura y de dónde venimos. Hace poco también se hizo el estreno de esta película Ali Primera, en particular no he tenido la oportunidad de verla, pero estoy atento con esto y creo que también de esa manera nosotros podemos hacer el contrapeso o la contraparte y mostrar de lo que estamos hechos y lo que somos, ¿no? Anclarnos en nuestra cultura sin dejar de conocer a las otras, pero anclarnos en lo nuestro, lo que llaman resistencia cultural, pues, la identidad. Y el cine es parte de la conciencia, de la identidad y sobre todo de la historia. Hay que volver a contar la historia. Se supone que los egipcios eran blancos y eran negros. Y se supone que la cultura de la filosofía viene toda de Grecia y resulta que viene de un continente negro que es África y de unos pensadores que eran, vamos a decir morenos, pues para no entrar pero eran negros y Cleopatra era negra. Hay un libro que se llama, que es de Bernal, que se llama Atenea Negra. O sea, como diciendo que la Atenea era negra, era blanca, ¿no? Esa ruptura con la historia oficial, porque la historia oficial ha sido creada, inclusive a veces, muy hace poco,
te cuentan cosas y te cambian la historia y tú crees que eso siempre se supo así. Bueno, hay gente que dice que los evangelios fueron escritos en el 3003 porque se necesitaba una religión que capitalizara las cosas y Constantino fue. Ahora, puede ser verdad, puede no ser verdad, bueno, eso es investigación, pero sobre todo no creer que la historia que nos cuentan es la misma. Mucha historia comiquita. Bueno, en los últimos años hemos conocido parte de la historia de nuestro país que no nos habían contado. El rol incluso de la mujer también, por ejemplo, en el proceso de independencia, que nunca nos contaron, no supimos, las tuvimos allí como alguna referencia de esa mujer que se dedicaba al hogar, que se dedicaba a los quehaceres, pero nunca como digamos, una bandera fundamental para todo eso que se consiguió, ¿no? Y que aparece en los libros como un logro de los hombres, por ejemplo, ¿no? Eso por levantar una de esas banderas. Bueno, hay mucho trabajo que hacer. Ese mensaje, no para quienes van a hacer este contenido, sino para quienes lo vamos a ver, ¿no? Con esa mirada acuciosa, Crítica. obviamente también en acompañamiento de estas nuevas generaciones que van a ver este contenido en todas partes, se lo mostremos o no se lo mostremos, porque está allí. ¿Cuál es esa, digamos, esa reflexión que se hace en ese sentido o esa recomendación desde su punto de vista? Bueno, eso, de quitarnos un poco de lo ingenuo, ser un poco más perceptivos, ser un poco más analíticos en ese contenido y aprovechando, valga la cuña, mira, ver nuestro cine nacional. Ya el cine venezolano no es robo, drogas, cosas malas, no, mira, de verdad que me quedo maravillado con lo que se hace en cine en Venezuela. Invito al pueblo venezolano a que vaya a la sala de cine a ver nuestro cine. Invitar también aquí a los exhibidores a que sean un poco más condescendientes con el cine nacional. Es así. ¿Ok? Y eso, veamos muchísimos muy buenos mensajes de nuestro cine y por supuesto del cine mundial también, pero eso, quitarnos lo ingenuo y ser más analíticos en lo que estamos viendo. Es así. Sí, y bueno, el hecho que cuando veamos una película de ficción, sepamos que es una ficción, aunque trate sobre personajes reales y tratemos de investigar un poco, de ver, oye, ¿es verdad que Bolívar dijo eso, o que no lo dijo, qué sé yo? Y que cuando vemos un documental, vemos una opinión sobre la realidad, no la realidad en sí. La realidad anda por ahí, a lo mejor es inefable, no se puede conocer, pero las películas pueden aproximarnos a ellas, pero si nos aproximamos a la película con sentido crítico, pues. Otra palabra para otro programa, ¿no? Así es, lo tenemos ahí en cuenta. Agradecemos a Taylor Rodríguez, doctor en Seguridad de la Nación, también a Lilian Blaser, cineasta, y a usted por su sintonía. Recuerde sintonizarnos todos los días de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Mira, gracias a Wignita, esta nuestra intérprete de lengua de señas venezolana. Se acabó la comiquita, nuestro capítulo de hoy lo pueden encontrar en Dailymotion también, en nuestro canal de BTV. Feliz tarde.